Muchas gracias, estimados hermanos. Quiero invitarles a leer en Isaías capítulo 42, versículo primero. Isaías 42, versículo primero. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él dictará justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. De acuerdo con la verdad hará justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las islas esperarán su enseñanza. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes que se produzcan, os las hago saber. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Días atrás estábamos leyendo en otro lado, en realidad en Coquimbo, y leímos el texto que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estábamos en un pasaje en Isaías capítulo 51. Y en el capítulo 51, en ninguna parte decía que yo haya leído o que me haya dado cuenta, no se hablaba de Jesús directamente, pero se hablaba de la fe del Antiguo Testamento en el capítulo 51. Pero uno se daba cuenta que el capítulo 51 terminaba en el 52 y allí comenzaba el registro que después tenemos en el gran capítulo 53, que es precisamente la obra del Señor Jesucristo, del siervo de Jehová. Y entonces quise volver un poco atrás y me encuentro con el Señor en el 50 y en el 49. Entonces me dieron todos deseos de volver a poner mis ojos en el 49, en el 50, y poner los ojos en el 49 me trajo aquí al 42. En realidad, lo que se trata es de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que originó la fe, el que lideró la fe, que para nosotros tiene características particulares. Y solamente les invito a eso, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así llegamos al 42. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él dictará justicia a las naciones. Es un solo versículo aquí, pero tiene 3 pares de verdades. Y es mejor considerar no 6 cosas, sino 3 pares de cosas.
una al lado de la otra para tener una comprensión sobre el tema. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Hay un pasaje en Timoteo que dice, nadie fue soldado jamás a sus propias expensas. O sea, el soldado, para cumplir todo lo que tiene que ver con su rol, en realidad necesita todo un grupo logístico detrás que lo sostenga. Porque el soldado que va a la guerra no puede estar preocupado de qué pasa en su casa, qué pasa en muchas otras partes. Tiene que tener un sustento que es el que le provea el país, la nación a la cual sirve. Bueno, esto mismo se ve aquí. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. O sea, este es el siervo de su amo, el amo lo envía, pero es por capacidad del amo que este siervo es sostenido. Entonces tenemos dos cosas. Mi siervo yo le sostendré. La segunda dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Eso va también junto. Porque el contentamiento va para con aquel que es su escogido. Yo lo voy a llamar así, y perdónenme esta osadía, de llamarlo mi predilecto, porque efectivamente en él tiene su contentamiento, él es el escogido, y entonces Dios tiene en él su contentamiento. Y vamos a pasar a la tercera, y dice, he puesto sobre él mi espíritu, él dictará justicia a las naciones. O sea, el espíritu que fue puesto sobre Jesús le habilitaba para su servicio, para su trabajo. Y su trabajo era precisamente dictar la ley o dictar justicia a las naciones. Entonces tenemos ahí un resumen cortito de de estas tres pares de realidades. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros somos siervos de Dios, entonces hemos de cumplir bajo la dependencia de Él como nuestro sustentador. Si somos escogidos del Señor, como lo somos, tenemos que vivir para el contentamiento del Señor, de nuestro Dios. Y si Él ha puesto el Espíritu sobre nosotros, nosotros tenemos que cumplir nuestra vida cristiana, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro todo por ese Espíritu. No tenemos opciones. No es que Él haya puesto el Espíritu sobre nosotros y nosotros escogemos cuándo andamos en el Espíritu y cuándo andamos en la carne, cuándo hablamos por el Espíritu de Dios o cuándo hablamos por nosotros mismos, sino que el Espíritu de Dios nos ha sido dado para que nosotros cumplamos toda nuestra tarea en virtud de ese Espíritu de Dios. Entonces ahí tenemos las tres cosas con su aplicación inmediata. Yo me quiero preguntar entonces si realmente yo estoy dependiendo de Dios, cual siervo de Dios. Y todo creyente debe preguntarse eso, ¿soy o no soy? Si soy su siervo, entonces tengo que depender de él porque tengo que servirlo. Tengo que servirle. Soy su servidor. Y como soy su servidor para todo, entonces yo tengo que depender de él para todo. En realidad, ¿soy su escogido o no soy su escogido? Todos los creyentes son escogidos. Todos los creyentes son los elegidos. Pero el punto está si yo estoy viviendo para el agrado del que me eligió o no. Y tercero, todos los creyentes tienen la unción del Espíritu Santo y entonces la pregunta es si el Espíritu Santo está guiándome y llevándome a la voluntad
de nuestro Dios. Miremos un poquito el capítulo, Éxodo capítulo 21. En Éxodo capítulo 21 tenemos la ley del siervo, para que nos demos cuenta de qué tipo de siervo Dios se agrada. Entonces dice así, versículo 1 del capítulo 21 del Éxodo. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. O sea que él no tendría que pagar nada para salir libre. Quedaría totalmente liberado sin pago. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diese hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijese, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Hasta ahí nomás. Y será su siervo para siempre. Este siervo para siempre es un siervo por amor. Por amor a su amo, por amor a su esposa, por amor a sus hijos. Es un siervo por amor. Es un siervo voluntario. Es un siervo por amor. Claro que yo sé que el amor a uno lo liga, lo atrae, lo relaciona, pero aún así él tenía la opción, si no amaba a su amo, si no amaba a su esposa y si no amaba a su hijo, tenía la posibilidad de liberarse. Entonces, aquí no. Aquí estamos hablando del amor por voluntad. Así era con el siervo hebreo, voluntario. Entonces, cuando vamos otra vez al 42 de Isaías, nosotros encontramos que dice, he aquí mi siervo. Mi siervo. ¿Este siervo es obligado? ¿Este siervo es porque no le quedaba otra cosa? ¿Este siervo es porque había quebrado su negocio y tuvo que venderse a sí mismo para pagar? No, este siervo jamás debió nada a nadie. Sencillamente este siervo es solamente porque él ama a su amo. Y entonces Dios está presentando aquí la calidad de siervo que tiene este siervo, el siervo de Jehová. Siervo voluntario. Y tan voluntario es que cuando inicia todo esto, entonces él queda ligado de por vida. Al israelita se le llevaba al poste ahí o al lugar público y con una lesna le atravesaban la oreja y quedaba marcado desde su oreja que él era, que pertenecía a su amo de por vida. Y así es nuestro Señor. Nuestro Señor es siervo de Jehová de por vida. Y así debemos ser nosotros. Él no nos obliga, pero nosotros debemos mirar esto, si yo realmente amo a mi amo o no lo amo. Y entonces la epístola a los Romanos capítulo 12 nos dice, yo os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por ese amo tremendo, 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 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Ahí nosotros tenemos la opción de dedicar nuestras vidas de por vida.
y salir de ahí, de esa experiencia, como siervo voluntario de por vida, porque yo amo a mi amo, a mi Señor. Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está rogando, no está obligando, no está mandando, está simplemente rogando, porque sabe la importancia de expresar el amor a Dios, si es que existe, de esa manera. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, vuestro culto lógico, vuestro culto esperado. Se espera así, que cada creyente considere la posibilidad, la decisión, la intención de hacerse siervo de Jehová de por vida. Entonces tiene que mirar bien si ama o no ama a su amo. Si ama, y si no, quedas libre. Siéntete libre. Vive tu vida. Vive para ti. Pero el que realmente mira a su amo y lo considera, tiene que decidir. El amor de Cristo nos constriñe, dice el Pablo a los Corintios, la segunda a los Corintios. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. Entonces, considerando el amor de Cristo que nos constriñe, nosotros debiéramos sentir ese deseo tremendo de darle nuestra vida al Señor, de darle nuestra vida al Señor. Cuando volvemos aquí a Isaías 42, entonces dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Aquí es el mismo amo que está mostrándonos a nosotros su siervo. Tenemos ahí hasta el versículo 4, es decir, 4 versículos en que Dios nos está mostrando a nosotros a su siervo, cómo es su siervo, cómo fue, cómo esperaba y cómo lo hizo. Y nosotros tenemos que poner los ojos ahí. Cuando llegamos al versículo 5, por así decirlo, se abre un nuevo mosaico, y entonces este mosaico que aparece en el capítulo 5 tiene que ver con Dios, con nuestro Dios, cómo es el amo. Aquí se nos está presentando cómo es que funcionó el siervo en estos 4 primeros versículos, pero después, en el 5 se nos va a hablar del amo. Cómo es el amo, su poder, su gloria, su gracia, su compromiso. Todo eso se nos va a hablar ahí en el 5 para adelante. Pero en del 1 al 4 se nos habla de el siervo. Entonces, hermanos, nosotros que queremos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos que volvernos a estas cosas y ponernos a pensar. Poner los ojos en Jesús, allá en la epístola a los Hebreos, cuando lo dice, es que en realidad tenemos que quitar los ojos de las cosas temporales y ponerlas en las cosas eternas. Tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlas en Jesús, ponerlas en el Señor. Entonces, eso que está diciendo que nosotros poniendo los ojos en Jesús, el autor y en Jesús, poniendo los ojos en Él, en realidad lo que nos está diciendo es que quitemos los ojos de cualquier otra cosa. Nosotros no tenemos que estar mirando hacia el lado, no tenemos que estar mirando hacia el hombre, no tenemos que estar mirando hacia el mundo, no tenemos que estar mirando a los dirigentes de este mundo, no tenemos que estar mirando eso,
tenemos que poner los ojos en Jesús. Cuando uno pone los ojos en Jesús, los quita de toda otra cosa que pueda estar mirando, viendo. Entonces aquí poner los ojos en Jesús, lo primero que nos dice que Jesús quiso ser el siervo de su amo voluntario. Él fue el siervo voluntario. Si yo tengo problemas con que me cuesta ser siervo voluntario, no solamente a tiempo completo, sino que a vida completa, entonces miremos cómo fue el siervo de Jehová. Yo estaba mirando cómo llegué aquí, en realidad estaba mirando el capítulo 49, versículo 1, miremoslo un poquito, aunque no nos vamos a quedar ahí. Dice: atended isla y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Hasta ahí la lectura. O sea, él fue el siervo de Dios, de Jehová, fue el siervo de Jehová desde el vientre de su madre. Y dice, desde las entrañas de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, una cosa es que haya sido llamado desde el vientre, y otra cosa es que él mismo, que lo llamó, puso en ese que era llamado sus ojos, puso en ese que era llamado su nombre para recordarlo, lo recuerda, es el amo el que recuerda a aquel a quien llamó. Hermano, este principio se aplica a la vida de todo creyente, pero también se aplica a la vida de todo enseñador, de todo pastor, de todo ministro de la palabra, y lo voy a llamar también de todo misionero. Tiene que ser la regla de oro de todo misionero. La regla de oro de todo misionero es que Dios lo llamó y además que Dios está mirándolo continuamente desde su llamado hasta el fin de su carrera. Así, oiga, el misionero esté viejito, así el misionero esté con Alzheimer, así el viejito misionero ya haya perdido el 99,9, según nosotros, de su utilidad. Es el Dios del cielo, fiel a su siervo, que lo acompaña hasta el último día de su existencia y después cuando lo lleva a su gloria. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Así es el amo. Así es nuestro amo. Nuestro amo no es que nos va a ocupar y nos va a proteger y va a mirar a nosotros en los tiempos de utilidad. El amo va a mirar hacia nosotros hasta el último instante en que estemos aquí. Maravilla. Yo no puedo decir que el Señor me llamó cuando yo estaba en el vientre de mi madre, pero puedo decir con toda propiedad que me va a estar mirando hasta que yo salga de aquí. Y usted tiene que saber lo mismo, exactamente lo mismo, porque ser siervo de su amo depende de Romanos capítulo 12. Es decir, cuando usted, de acuerdo a las misericordias de Dios, dice, no, yo no vivo la vida solo, yo no puedo vivir la vida en otra casa, tengo que vivir la vida en la casa de mi amo, tengo que ser su siervo de por vida hasta el último instante cuando tenga que irme de este mundo. ¿Me entiende? Y sucede que así es el siervo de Jehová. Y así tenemos que ser nosotros sus siervos si hemos creído en el Señor, si lo hemos recibido. Y no debiéramos tener ni un solo temor
de que somos sus siervos hasta el último minuto, hasta el último segundo. Bueno, así llegamos. Llegamos a este punto del capítulo 42. He aquí mi siervo. Y cuando él dice aquí mi siervo, ese Dios se compromete con su siervo. Y le dice, yo le sostendré. Yo soy el sustento, yo soy el que lo sostiene, yo soy el que está siempre a su lado, nunca lo dejaré. Él es mi siervo, pero yo soy el que lo sustenta, el que estoy al lado de él, el que lo apoya. Mire, pues, tremenda realidad espiritual. Por eso que el creyente de verdad, el creyente que un día decidió ser siervo de su amo, es un creyente que nunca más está solo. Nunca más solo. Siempre con los ojos de su amo encima. Ya, ahora pasemos al segundo puntito de ese mismo versículo. Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Yo lo escogí. Yo lo escogí, yo lo aparté, yo lo separé, yo lo llamé, yo lo escogí. O sea, nosotros, el Señor dijo a los discípulos, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo os escogí a vosotros. Y ahora lo que nos toca a nosotros es agradar a aquel que nos escogió, a aquel que nos escogió, al Señor. Tenemos que agradarle. Nos conviene entender este punto. Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Oiga, no es que para nosotros no es que un día sí y otro día no. En realidad nosotros tenemos muchos altos y bajos, pero este siervo del cual estamos hablando agradaba a su padre 24 horas al día durante toda su vida y de manera perfecta. O sea, él fue el deleite de su padre, tanto que él pudo decir, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo toda mi complacencia. Este es mi hijo amado. Nosotros tenemos exactamente lo mismo por una sola razón, porque nosotros estamos en Cristo. Porque todo creyente ha sido colocado en Cristo, tiene el contentamiento de parte de Dios, independientemente de nuestra condición espiritual. Sin embargo, nosotros ante eso somos llamados a procurar una vida en cuanto a nuestra condición de que le agrade a Dios, vivir para su agrado, obrar para su agrado, trabajar para su agrado. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, esto se notará, porque allí habrá aquello que será la recompensa de los que vivieron para el agrado de su Señor, de su amo. Y se les dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces aquí tenemos mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús? Porque Él es perfecto. Porque Él es 100% perfecto. ¿Por qué no tenemos que poner los ojos en nuestros hermanos? No porque ellos no se han visto con la aceptación que Cristo tiene, sino porque nosotros estamos llenos de defectos. Si yo me pongo a mirar mi vida para atrás, me desespero. Pero si miro a Cristo, ya se me terminan mis problemas, porque Él es perfecto, perfecto. Entonces Él jamás falló en agradar a su Padre. Y Dios lo que me dice a mí
que nosotros tenemos que vivir puestos los ojos en Jesús. Dejar de mirar al ser humano, dejar de mirarnos a nosotros mismos y poner los ojos en Jesús y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, lo que nos queda por delante tiene que ser puestos los ojos en Jesús. Y si yo pongo los ojos en Jesús, ¿sabe lo que va a resultar? Que yo voy a vivir cada vez mejor o cada vez más para el agrado de nuestro Dios, de nuestro amo. Y vivir para el agrado de nuestro amo es la meta. Ahí lo tenemos entonces. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Yo al decir la parte del creyente no estoy diciendo para que pongamos los ojos en algún creyente, por notable que éste sea. Los ojos se ponen en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente que uno poniendo los ojos en Jesús, uno se da cuenta que uno que también es un siervo del Señor, pero efectivamente con muchas complicaciones por ser pecadores. Bueno, si yo pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces va a venir esos suministros de gracia que uno necesita para seguir la carrera. Considerad, dice, al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. ¿Qué tengo yo para el desmayo? Mirar cómo él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y para eso hay que leer el capítulo 50, hay que leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Porque mirando esa contradicción de pecadores, nosotros vamos a recibir aquello que yo necesito para tener victoria en medio de mi batalla, en medio de mi lucha. Hermanos, lo tenemos ahí, tenemos el secreto de la vida cristiana, y el secreto de la vida cristiana es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, tengo que hacer algunas confesiones, porque yo recuerdo cuando yo quería saber toda la Biblia, quería saber todas las cosas, quería saber que la gente preguntara y yo pudiera contestar todo. Y entonces me dedicaba a estudiar todo lo que podía estudiar hasta el último detalle según yo. Pero la verdad del asunto es que a uno se le olvida muchas veces que lo más importante de todas las escrituras y es que está a cada paso es precisamente Jesús. Es precisamente el Señor. Y después de haber hecho una lectura, oiga, si usted empieza buscando a Jesús en el texto que está leyendo, entonces usted va a encontrar que el texto se hace fácil. Y aún esas cosas que antes no entendió, ahora parece que las entiende. Porque el secreto de la escritura es precisamente Jesús, el autor y consumador de la fe. Después dice, he puesto sobre él mi espíritu, él dictará justicia a las naciones. Eso se puede ver aquí en Isaías en el capítulo 11, versículo 2, donde dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia y de sabiduría, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En él reposó el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En Jesús, el Cristo, el Mesías, el Dios hombre, en él reposó el espíritu de Jehová. Muy bien. Fíjese que hay un pasaje del Nuevo Testamento que se ha quedado conmigo por mucho tiempo, y es que en el capítulo 3 del Apocalipsis, en la carta a Sardis, dice ahí que él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que el Mesías, el Señor, tiene los 7 espíritus de Dios. Y eso es cuando le está escribiendo el apóstol Juan a la iglesia de Sardis. O sea, es después de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión.
es en el tiempo presente para nosotros que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Significa la plenitud del espíritu siguen estando en Él. Y Él tenía la plenitud del espíritu cuando Él inició su ministerio y la tuvo allí porque dice Juan que el Espíritu de Dios no es dado por medida y a Él se le dio el Espíritu Santo sin medida. O sea, se le dio la plenitud, la totalidad de la influencia del Espíritu Santo a la humanidad, digámoslo así, a Jesús. Al Señor Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Se le dio la plenitud del Espíritu. Y sucede que esa plenitud del Espíritu está presente, vigente todavía en Él cuando aún está ascendido al cielo. Él tiene la plenitud de ese mismo Espíritu. Significa que Él en el tiempo presente hace la misma obra, pero ahora la está haciendo con los gentiles, la está haciendo con la iglesia, la está haciendo a través de los creyentes, la está haciendo pero la plenitud la sigue teniendo Él. Y entonces dice aquí, he puesto sobre Él mi espíritu. Y dice, Él dictará justicia a las naciones. Es decir, Él va a resolver, Él envía, después va a decir que Él es la luz. Y Él ilumina, enseña y enseña a todos los que le escuchan como lo hacemos nosotros ahora. Porque fíjese que la iglesia de Sardis lo que necesitaba era precisamente que se hiciera el ministerio por el Espíritu Santo. ¿Qué necesita la asamblea aquí en Nuevo Milenio? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la asamblea donde yo estoy? ¿Qué necesita la asamblea donde tú estás? Se necesita que los creyentes, los siervos del Señor ahí, que hay muchos en realidad, hagan todas las cosas por el Espíritu Santo. O sea, que el Señor les esté ocupando para que sea su obra. Imagínense una iglesia como Sardis, que tenía nombre de que vives pero estás muerto, que tenía la apariencia de la verdad, que era como una cáscara de nuez, que estaba todo malo por dentro, que tenía el nombre de que vivía pero en realidad estaba muerta. Lo que ella necesitaba, ¿qué es? El ministerio dado por el Espíritu Santo. O sea, lo que aquí se dice, he puesto sobre Él mi espíritu, Él dictará justicia a las naciones. Lo que necesitamos es que Él nos hable, que Él dicte justicia, que Él nos enseñe justicia. Y para que Él me enseñe justicia a mí, yo hago una cosa tengo que hacer, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que poner mis ojos en el Señor, tengo que buscarlo. Hay un pasaje por aquí, si no me equivoco, que dice, en Jeremías dice, si nosotros conociéramos el secreto del Señor, Él hablaría y habría hecho volver a los rebeldes, los habría hecho volver si hubiesen buscado mi secreto, si hubiesen buscado mi presencia, si me hubiesen buscado a mí. Entonces ahí está el problema. Nosotros queremos buscar cómo se hacen las cosas, qué conviene, con qué. Yo lo quiero decir, lo peor que puede pasar y lo peor que nos ha pasado es que nosotros buscamos cómo ganar una batalla, una pelea, incluso entre los hermanos. ¿Cómo es eso? Nosotros no tenemos nada que estar buscando peleas ni ganar peleas. Lo que tenemos que buscar es a Jesús, el autor y consumador de la fe, porque la obra se ha de hacer por el Espíritu Santo, no se ha de hacer de otra manera. Oye, hermano, hermana, queridísimo hermano, queridísima hermana, no hay nada que estar peleando en la asamblea. No hay nada que estar discutiendo. Lo que hay que hacer es uno buscando al Señor, solamente buscando al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga, si yo pongo los ojos en Jesús, ¿voy a estar peleando con usted? No voy a estar peleando con usted. Si voy a poner los ojos en Jesús,
Ahora, si lo pusiéramos todo, pusiéramos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no estaríamos peleando. Eso no, eso pasaría de largo. Yo sé que me demoro en estas cosas, pero parece que son las cosas que más nos han costado entender, a mí por lo menos. Capaz que usted lo entienda mucho antes que yo, pero yo me toca hablarlo y yo quiero decírselo a usted, que si usted busca a Jesús, deja de pelear. No pelea con nadie, porque por el Espíritu Santo usted va a hacer la obra. Miren lo que sigue ahora. Ahora va a venir el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, y vamos a tener 3 versículos de cómo se hace la obra. Pero esos 3 versículos de cómo se hace la obra son externos, porque ¿qué es lo que necesita el siervo para realizar su obra? Ya lo vimos. Reconocerse siervo de su amo, vivir para agradar a su amo porque es un escogido, y hacer toda su obra en dependencia del Espíritu Santo. Pero cuando eso se está cumpliendo, que usted está viviendo y realizando toda su tarea por la ayuda del Espíritu Santo, entonces mire lo que ahora te necesita entender, que es sencillamente lo externo. O sea, sería fácil entender lo que sigue si yo he podido vivir puesto los ojos en Jesús en relación al versículo primero. Pero si yo pongo los ojos ahí en Jesús, que yo quiero vivir para mi amo, que yo quiero agradar a mi amo y que yo quiero andar en el espíritu de mi amo para hacer su obra, entonces mire lo que va a pasar en el versículo 2. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Yo le quiero decir, voy a partir por la última, de esas 3 que leímos. No será uno que impone su voluntad, no la hace oír, no obliga a nadie a oír, no lo obliga. Y dice, no gritará, no alzará la voz. O sea, lo hará con tanta delicadeza, con tanta calma, que es asombroso. Cuando uno está en la carne, oiga, si a uno no le hacen caso, uno se enoja, se irrita, manda a llamar a los carabineros. Pero cuando uno está puesto los ojos en Jesús, cuando uno es siervo de su amo y quiere vivir esa realidad, cuando uno quiere agradar a Dios, solamente a Dios y a nadie más que a Dios, cuando uno quiere depender del Espíritu Santo para todo, hablar por el Espíritu de Dios, entonces puede ocurrir esta maravilla que ocurrió en él, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que vivir esto, que dice, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, será una persona calmada, una persona quieta, una persona tranquila. Oiga, yo digo, ¿cómo pudieron conseguir 3.000 personas el día de Pentecostés para que escucharan el Evangelio? ¿Qué sistema de propaganda funcionó? No, nada que ver. Ninguna de esas cosas. Sencillamente era la fiesta de Pentecostés y los israelitas habían sido enseñados que ese día tenían que hacer la peregrinación y llegar ahí, a Jerusalén. De todas partes del mundo llegaban ahí. El otro día estábamos aprendiendo 3 veces al año tenían que llegar a Jerusalén. Esa era una. Y ese día el Espíritu Santo vino como viento recio, oiga, de tal manera que el Espíritu Santo fue el milagro presentado a la gente de Jerusalén, y ellos, escuchando eso, corrieron, se reunieron para escuchar. No es que el Señor haya venido y les haya gritado, no, ellos vinieron voluntariamente y
Y cuando vieron lo que estaba allí, entonces despertó una inquietud, y entonces, ¿qué era lo que les pasaba? Porque pensaban, esto es las 10 de la mañana, las 9 de la mañana, es temprano en la mañana y parece que están todos borrachos. Entonces, ellos estaban motivados. Y ahí se levantó Pedro con los otros y entonces les explicó. Ellos no se impusieron para que los escucharan. No tomaron el gobierno del país para que los demás lo escucharan. ¿O lo tomaron? No, no lo tomaron. Entonces dice aquí, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quiere decir que ellos no alzaron su voz, sí, ellos alzaron su voz, pero lo que está diciendo es que realmente ellos no juntaron a la mala a la gente, no obligaron a la gente a escuchar, no la obligaron. Respetaron la decisión de la gente. Y entonces, cuando estaban todos reunidos por el poder de Dios, entonces Pedro les habló. Y Pedro estaba calmado y pudo exponer todo lo que quiso exponer, lo pudo exponer ese día. Y la obra de Dios se realizó entonces por el poder del Espíritu Santo, en cuyo tema era nuestro Señor Jesucristo. Después dice, versículo 3, y ya la hora se vino encima, según yo, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él no sería un impaciente, que si tú no quieres creer en mí, entonces yo te corto la oreja, te corto la cabeza, te liquido. Yo no te llamo a ti un inútil y te tiro para afuera. No, no, no. Para él él no venía a juzgar a nadie, no venía a hablar por el Espíritu de Dios. No era impaciente. No era uno que decía, este grupo de creyentes no son nada, y se enojaba y se iba. Él no era de los que se iban. Él tenía calma y tenía paciencia. Infinita paciencia, oiga, qué tremendo. No es que yo tengo que poner los ojos en Jesús ahí, si yo quiero aprender cómo hacer la obra que Él está haciendo, tengo que tener totalmente la calma y tengo que ser una persona totalmente paciente para con todo. Jamás rechazó a nadie, ni siquiera al ladrón al lado de la cruz, oiga. Oiga, no rechazó ni siquiera al otro. El otro ladrón lo rechazó a él no lo rechazó. Él lo habría aceptado si el otro despierta y se convierte. Él no lo rechazó. No rechazó a ninguno de los dos. Uno solo lo aceptó a él. Y entonces mire lo que dice ahora. Dice ahí, y dice, de acuerdo a la verdad, a la justicia. O sea, él siempre estuvo apegado a la verdad, nunca a la mentira. No tenía comunión con la mentira. Siempre apegado, me gusta esa palabra, apegado. Vivió todas las cosas que hizo apegados a la verdad. Así nomás lo hizo. No tomó decisiones en el aire, oiga. Yo no sé cuántas he tomado en mi vida y todas malas. Pero cuando me he apegado a la verdad, cambia la cosa. Vamos a dejar hasta ahí. Quedaron algunas cosas, pero vamos a dejar hasta ahí porque la hora nos ha llegado. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, parece que me toca orar, ¿verdad? Siempre se me olvida cómo es la cosa aquí. Ya, oremos. Padre Santo, Padre bendito, queremos darte las gracias por poder estar delante tuyo, por poder buscar en tu libro, por poder recrear nuestra mente y nuestro corazón en las cosas tuyas. Queremos rogarte por tu pueblo, queremos pedirte por cada uno, queremos darte las gracias, queremos bendecirte y alabarte, rogarte por la asamblea aquí en Nuevo Milenio.
Queremos pedirte por los creyentes que visitan este Zoom, este link, esta plataforma, para que tú los bendigas, Señor. Queremos darte las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.